Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, un recorrido a través del libro más grande dado a la humanidad, la palabra de Dios, la Biblia. Y vamos a recorrerla capítulo por capítulo, 7 minutos al día, 7 días a la semana. Únete a nosotros y compártelo con otros, para que se unan a este viaje que cambiará vidas. Nos detendremos en lugares inesperados y seremos desafiados. Algunos versículos despertarán asombro y tendremos capítulos que serán instructivos y en otros encontraremos gozo y consuelo. En ocasiones seremos confrontados y querremos cambiar, pero en general, el viaje valdrá la pena. De vez en cuando tomaremos un desvío en el camino y escucharemos a algunos de los grandes siervos de Dios hablar de sus pasajes favoritos de un capítulo de la Escritura y darnos su perspectiva. Todo recorrido necesita un pequeño desvío de vez en cuando. La mejor forma de aprovechar este podcast es leer el capítulo que estamos estudiando antes o después. Es su palabra la que transforma. Encontrarás más y verás más de lo que yo podría articular. Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, y el capítulo de hoy es Génesis 42. Los sueños sí se hacen realidad. Presta atención a los momentos en que la Biblia da edades y líneas de tiempo. Puede haber cierta claridad para tu vida y para la mía en esos tiempos específicos. Sabemos que José tenía 17 años cuando tuvo un sueño. Esto es lo que vio en Génesis 37, versículos 5 al 8. José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo, les ruego que escuchen este sueño que he tenido. Estábamos atados a gavillas en medio del campo y sucedió que mi gavilla se levantó y se puso derecha y entonces las gavillas de ustedes se ponían alrededor y se inclinaban ante mi gavilla. El versículo 8 dice, y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás tú sobre nosotros? ¿O te enseñorearás sobre nosotros? El sueño de este adolescente lo metió en problemas. Sus hermanos lo resentían. Su padre no podía entenderlo. Pero Dios lo estaba preparando. Dios tomaría cada momento doloroso en la vida de este hombre como preparación para este aparente sueño imposible. Y en Génesis 42 te darás cuenta de que los sueños se hacen realidad. Para José este sueño se cumplió 13 años después. El Espíritu Santo señala específicamente que José tenía 30 años cuando pasó de ser convicto a primer ministro. En Génesis 41, 26. Y ahora en Génesis 42 lees estas 3 impactantes palabras. Escucha esto. Ahora José era el gobernador de la tierra. Él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Y los hermanos de José vinieron y se inclinaron ante él, con el rostro en tierra. Hermanos inclinándose ante él. Ahí está. El sueño se hizo realidad. Pero Dios tenía más planes que solo que los hermanos se inclinaran, como el trigo en el campo. Había una nación que necesitaba ser salvada y llevada a Egipto. Jacob envía a sus hijos a Egipto para conseguir alimento, tal como José le dijo a Faraón que sucedería. Vinieron sin Benjamín, su hermano menor. José reconoce a sus hermanos, pero ellos no lo reconocen a él. Comienza a haber una culpa y convicción sobre ellos, mientras recordaban entre sí el destino de su hermano menor José. Dice en Génesis 42, 21, se dijeron el uno al otro, somos culpables en cuanto a nuestro hermano porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Escuchar estas palabras hizo que José llorara. Él quiere ver a su hermano Benjamín y a su padre Jacob. Así que el primer ministro José ideó un plan para detener a Simeón, de modo que tuvieran que regresar por él. Envió a sus hermanos a casa con comida y el dinero que habían pagado por ella. Están perplejos por lo que está sucediendo. De hecho, están tan consternados espiritualmente por este momento que definen estos acontecimientos en el versículo 28 de esta manera. Entonces dijo a sus hermanos, mi dinero ha sido devuelto y aquí está mi saco. Y sus corazones desfallecieron y temblaron. Se dijeron unos a otros, ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Dijeron que Dios les hacía esto, ni siquiera pueden ver la mano de Dios en esta historia. Y tampoco Jacob ve a Dios obrando. Cuando los hijos regresaron sin Simeón, Jacob incluso dice en el versículo 36, ustedes me han privado de mis hijos, José ya no existe, Simeón ya no existe, y ahora tomarán a Benjamín. Todas estas cosas son contra mí. Jacob acaba de recibir la noticia de que Simeón está retenido por José. José quiere ver a Benjamín. Hay una hambruna y Jacob piensa que José está muerto. Todo lo que puede decir a sus hijos es, todas estas cosas son contra mí. Y no se da cuenta de que todo está ocurriendo conforme al plan.
José está trabajando en un plan maestro para reunir a la familia. Así que lo que parece ser en su contra, en realidad es a su favor. Todas estas cosas son contra mí, en absoluto. Jacob pensó que el hombre en el trono estaba obrando para su ruina, cuando en realidad estaba obrando a su favor. Era su familiar quien estaba en el trono. Siempre debemos recordar que nuestro hombre en el trono, Jesús, es nuestro hermano mayor. Él siempre está obrando a nuestro favor, aun cuando a veces parezca que todo está en contra de nosotros. Recuerda que están trabajando a nuestro favor. Para José, su sueño sí se hizo realidad, pero había más por suceder. José no estaba obrando para que sus hermanos se inclinaran ante él, sino para reconciliarse con ellos. José no quería gobernar sobre ellos. Él quería que todos vivieran juntos. Los sueños que tuvo mientras dormía se cumplían y los sueños que ahora tiene, con los ojos abiertos, también se van a cumplir. Dios está obrando todo. Comenzó como tantas otras noches. Mamá y papá en casa y Jimmy jugando después de la cena. Mamá y papá estaban absorbidos por el trabajo y no se dieron cuenta. Era luna llena y parte de la luna se filtraba por las ventanas. Entonces mamá miró el reloj. Jimmy, es hora de dormir. Sube ahora y luego iré a acostarte. A diferencia de lo habitual, Jimmy subió directamente a su habitación. Una hora más tarde, su madre subió para ver si todo estaba bien. Para su asombro, encontró que su hijo estaba mirando tranquilamente por la ventana, lo que iluminaba la luna. ¿Qué estás haciendo, Jimmy? Estoy mirando la luna, mamá. Bueno, ahora es tiempo de ir a la cama. Mientras que el niño, algo reacio, se acomodaba, dijo, mamá, un día caminaré sobre la luna. ¿Quién diría que ese niño que se plantó ese sueño esa noche sobreviviría a un accidente de moto casi fatal que le rompió casi todos los huesos del cuerpo? Y que ese sueño se haría realidad 32 años después, cuando James Irwin pisó la superficie de la luna, siendo uno de los 12 representantes de la raza humana en haberlo hecho. Jimmy era solo un niño cuando tuvo ese sueño. José era un adolescente cuando tuvo un sueño. Uno iría a la luna, el otro sería líder de una nación en su temporada más próspera y más oscura. Ambos hombres tuvieron un sueño antes de que sus sueños se hicieran realidad. Necesitamos soñadores hoy. Gracias por ver capítulo por capítulo. Cada capítulo del libro más grande, la Biblia, la palabra de Dios, 7 minutos al día, 7 días a la semana. Nos vemos mañana.